verso 26 al 36. Estos versículos voy a partir en dos partes, porque es bastante información la que tienen y quiero que aprendamos bien lo que significan estos versículos. Así que hoy vamos a estar tocando el verso 26, 27 y 28. Y vamos a dejar nosotros para el próximo domingo, si Dios así nos lo permite. Y si ya el Señor ha venido para entonces, pues allá en el cielo vamos a hacer un culto nosotros también para predicar. Entonces leemos la palabra del Señor del verso 26 en adelante, que dice: así que no temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. Lo que os digo en tinieblas, decidlo a la luz, y lo que os oís al oído, proclamadlo desde las azoteas. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. No se venden dos pajarillos por un cuarto, como todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en el cielo. Y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Oremos, Señor, te damos gracias, Padre, y te pedimos, Señor, que nos ayudes en esta hora que vamos a exponer tu palabra. Enséñanos, Señor, que podamos disertarla también y que sea bendición para mis hermanos que la escuchan. En Cristo nuestro Señor. Gracias, Padre. Amén. Muy bien, hermanos. Después de haber luchado mucho hace 2 domingos con un versículo, este está un poco más claro y nos ayuda a comprender, si lo estudiamos en el contexto, lo que el Señor está diciendo en sí. Recordemos algo antes de todo. El Evangelio marca la diferencia en la vida y la muerte. Ahora, yo no estoy hablando de la vida física, sino que estoy hablando de la vida espiritual, o la muerte espiritual. El Evangelio vino para darnos vida en Cristo, para darnos vida eterna. Y si nosotros no tenemos a Cristo, no tenemos la vida eterna. Tenemos muerte eterna. Nuevamente, es una muerte espiritual, no es una muerte física. La muerte física es solamente un estado, una separación, pero la muerte espiritual es un estado perpetuo, de perpetuidad. También es importante saber que nosotros no fuimos creados eternos. Por eso es que somos criaturas, porque fuimos creados, pero fuimos creados para vivir en la eternidad. El término que define eso es inmortalidad. Nosotros somos inmortales, no eternos. Y aunque muramos, aunque seamos sepultados, en realidad nuestro cuerpo es el que muere, pero no nuestro espíritu, porque nuestro espíritu no puede morir. Dicho esto, quiero decirles, hermanos, que hoy vamos a estar viendo 2 principios y el próximo domingo vamos a estar viendo los otros 2 principios que he encontrado en estos versículos. Y vamos a estar viendo que tenemos que predicar sin ningún temor, tenemos que anunciar las buenas nuevas de salvación sin miedo. Pero además de eso, debemos temer a Dios y no a la gente, porque lo que la gente puede hacer con nosotros, lo que el hombre puede hacer con nosotros, no es nada comparado a lo que Dios puede hacer por nosotros y con nosotros.
Así que estos dos principios vamos a estar viendo hoy. Debemos predicar sin miedo, pero a la vez debemos de entender que no le tengamos miedo a la gente, pero sí debemos de tener un temor reverente a Dios, porque Él no solamente nos puede matar, sino lanzarnos al lago de fuego que arde con agua y azufre. De esto es lo que vamos a estar viendo hoy. Así que, hermano, el Evangelio extiende la gracia salvadora a los hijos de Dios, otorgándoles vida eterna en Cristo Jesús. Hechos 4:12 dice: porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos creer y ser salvos, sino en Cristo Jesús. Él es el nombre que es sobre todo nombre. Pero ahora, si nosotros vamos a Apocalipsis capítulo 21, dice que Dios ha puesto en el muslo derecho del Señor Jesucristo un nombre escrito que dice Rey de Reyes y Señor de Señores. Este Jesús que fue glorificado, que fue levantado de la tumba, con Él, cuando fue levantado de la tumba, llevó cautivo toda la cautividad. Es decir, los que morían en el Antiguo Testamento esperaban el día de Jesucristo para poder levantarse triunfantes en gloria. Pues ya sufrieron la primera, fueron traspuestos del paraíso de Abraham al tercer cielo, donde al paraíso de Dios, donde están adorando a Cristo día y noche y esperan el día glorioso de la segunda venida de Cristo para recoger los cuerpos donde lo dejaron y resucitar con cuerpos glorificados y así poder entrar a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Así que el cristiano, según Pablo dice en el capítulo 15 de 1 Corintios, verso 20, ya no muere. El cristiano ya no muere. El que está en Cristo no solamente es nueva criatura, sino que su cuerpo, aunque se deshaga en la tierra, no es para muerte, porque ese cuerpo solamente está esperando el día glorioso de nuestro Señor Jesucristo. Pensemos además de Él en esto. La justicia de Cristo ha sido aplicada a nosotros. No es nuestra justicia, no es lo que yo puedo hacer, no es lo que yo valgo, sino lo que valgo en Cristo Jesús, lo que me hace valioso a mí. Entonces, el escritor dice prácticamente que la justicia de Cristo ha sido aplicada a nosotros y por ende, por esa justicia es que nosotros tenemos entrada al Padre. De otra manera, no hay ninguna manera que nosotros podamos ser aceptados delante de Dios. Ahora fíjense bien, la justicia es un término legal de Cristo fue aplicado a favor de nosotros. Esa justicia fue aplicada a través de nosotros. Esta es la primera prerrogativa del Evangelio. Esta es la primera prerrogativa del Evangelio, que le otorga a los hijos de Dios. Por eso es que nosotros ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino que hemos venido a ser hijos por adopción. Hijos de Dios por adopción. Nosotros hemos pasado de ser bastardos, de ser hijos ilegítimos, a ser hijos legítimos por la adopción que tenemos en Cristo Jesús. Por eso es que nosotros somos quienes somos. La segunda prerrogativa que nosotros encontramos en esto es con la parte negativa de la gracia, es decir, todos aquellos que niegan la cruz de Cristo, todos aquellos que niegan el sacrificio de Cristo con sus actos y con su vida de pecado que viven, prácticamente han sido reprobados por Dios y han sido condenados por sus actos. Jesús no vino a condenar a nadie, y si no lea
del capítulo 16 hasta el 20 del Evangelio de Juan, capítulo 3, donde Jesús explica que Él no ha venido a condenar a nadie, sino a salvar lo que se había perdido. Él viene, pero aquellos que no aceptan a Cristo, esos ya fueron condenados. Ni siquiera dice van a ser condenados, sino que dice ya fueron condenados, como queriendo decir que desde antes de la fundación del mundo ya habían sido predestinados para ser los reprobados, y por eso es que niegan el sacrificio de Cristo. No así los santos, no así nosotros. Seamos honestos, hermano. ¿Quién de nosotros merecía la salvación? Porque si usted me pregunta a mí, es que ¿qué les puedo decir? Y no quiero utilizar la palabra. Pero esa es la gracia de Dios. Y Romanos 5:8 dice que aun cuando estamos perdidos en nuestros delitos y pecados, Cristo murió por nosotros. Cuando estábamos muertos en pecado, Cristo murió por nosotros. Ni siquiera esperó Cristo a encontrar algo bueno en nosotros, porque qué de bueno tiene alguien que no tiene a Cristo en su corazón. Si dice que hasta las obras que hace son como trapo de inmundicia. El que no tiene a Cristo no tiene la vida, hermanos. Entonces nosotros podemos entender, la iglesia ha sido comprada, lavada, santificada, justificada por la obra de la cruz. Esa es la obra que nosotros nos hace dignos delante de Dios. Hermanos, debemos predicar el Evangelio. Uno de los grandes problemas de esta era cristiana es el problema de la aceptación. Nosotros buscamos a costa de todos ser aceptados en el mundo. A veces hasta comprometemos el Evangelio por ser aceptados por la gente, por nuestros familiares, por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por la gente con la que trabajamos, por el gobierno. Es un asunto que desespera, ¿no? Saber que no somos aceptados por los demás. Pues déjenme decirle algo. Eso es algo muy difícil de conseguir, porque el mundo está loco. Hoy vivimos en una era, en una sociedad convulsionada por el pecado. Se hacen grandes esfuerzos por recibir esa aceptación. Este es un gran problema, hermano. Los que confían en Dios, por ejemplo, viven para Dios. Estos están enfrentando una lucha constante. Esta lucha es ideológica, esta lucha es religiosa, esta lucha es política, esta lucha es emocional, psicológica, porque el mundo los está persiguiendo. El mundo no quiere dejar que el Evangelio siga su rumbo, y Jesús lo está marcando. Jesús nos está advirtiendo de este tiempo. Jesús le está advirtiendo a los discípulos en el primer siglo, pero también nos está advirtiendo a nosotros que estamos viviendo tiempos peligrosos, difíciles. Hermanos, pero Dios sigue llamando obreros a su mies. ¿Por qué? Porque la mies es mucha y los obreros pocos. Si ustedes supieran todo lo que he tenido que enfrentar por este ministerio que he comenzado acá, si ustedes supieran todo, créanme lo que yo creo que solamente Dios con nosotros, ¿verdad? Pero seguimos adelante. ¿Por qué? Porque el Señor dice, mira el verso 26, así que no los temáis, porque nada hay encubierto que no haya de ser manifestado, ni oculto que no haya de saberse. ¿De qué está hablando el Señor en este pasaje? ¿Qué es lo que quiere decir el Señor?
Hermanos, toda la maldad que el hombre quiere hacer contra nosotros, vea bien, el hombre jamás va a hacer las cosas malas a lo público. Toda la maldad que los hombres hacen contra los hijos de Dios, lo hacen, el plan lo hacen en secreto, en lo oculto. Lo ejecutan en secreto. ¿Por qué cree usted que los crímenes más atroces se dan de noche? Porque es más fácil para ocultarlo en la oscuridad. Entonces Jesús dice, no se preocupe, porque mucha gente en oculto va a planear matarnos. Mucha gente en oculto va a planear destruirnos. Mucha gente en oculto va a planear deshacer la obra que ustedes están haciendo. ¿Cómo lo hacen? Muchas veces difamando a la persona, muchas veces poniéndolo en mal con otra persona, muchas veces tratándolo como impío, como pagano, muchas veces de diferentes maneras, pero eso lo fraguan muy adentro, porque eso viene de la maldad que hay en sus corazones, que ellos hacen eso. Entonces toda la maldad, dice Jesús, que los hombres quieran hacer contra ustedes, viene un día cuando los sacaré a luz. Tal vez hasta los mate, tal vez hasta nos quite la vida, tal vez hasta destruya nuestra reputación, tal vez hasta destruya nuestra imagen delante de la gente, tal vez hasta nos hagan aislarnos a un desierto, tal vez hasta nos hagan desistir en el ministerio. Pero sepan esto, que en el día del Señor, todas las cosas que los hombres han planeado contra los hijos de Dios en secreto van a salir a la luz. ¿Por qué cree usted que Mateo dice también, en aquel día dirán, Señor, si en tu nombre yo echaba fuera demonios, Señor, si en tu nombre yo predicaba el Evangelio, Señor, si en tu nombre yo hacía milagros, Señor, si en tu nombre, y Jesús ni siquiera entró el tiempo para decir, es cierto, ¿qué podemos hacer con ustedes? ¿Será que les doy a empezar una coronita chiquitica a ustedes? No, Jesús ni se toma el tiempo para hablar con ellos. ¿Sabe qué les dice? Yo nunca os conocí, nunca los llamé. Ustedes hicieron todo lo que hicieron por su propia voluntad, pero yo nunca los llamé. Ahora piensen esto. Si Jesús no los llamó, si Jesús no los ungió para que hicieran ese trabajo que ellos le están diciendo que hicieron, porque son hombres que hicieron milagros, son hombres que predicaron, son hombres que hicieron toda clase de cosas en el nombre de Jesús, sin que Jesús los llamara. Entonces el nombre, al final, ¿quién fue el que obró en él? No fue el diablo. Fue el diablo el que obró en ellos. ¿Sabe para qué? Para confusión. Para confusión. ¿Por qué? Porque los que no son de Cristo, ¿de quién son? Los que no son de Cristo solo le pertenecen a Satanás. Entonces, esta gente, por eso es que él dice, todo lo que estos malvados hombres hagan en oculto y planeen contra ustedes, yo los sacaré a la luz en el día del juicio. Allí los sacaré a la luz. Ahora vea el verso 27. Lo que os digo en tiniebla, decidlo a la luz, y lo que oís al oído, proclamadlo delante de las azoteas. El verso 27 está hablando del ministerio de Jesús con los discípulos. Jesús le enseñó a los discípulos, ¿verdad? Él estuvo 3 años y medio impartiéndoles palabras de Dios, enseñándoles, por ejemplo, la transformación
Jesús, ¿qué le dice a Jacobo, a Pedro y a Juan? No le digan ni siquiera a sus compañeros que han visto hoy. Vieron a Jesús transfigurados. Y con Jesús estaban Elías y Moisés, ¿verdad? Jesús les dijo, no lo cuenten a nadie. Nadie debe saber lo que han visto hoy. Entonces, Jesús está cuidando llegar al final de su ministerio. ¿Por qué? Porque si los principales de Israel se daban cuenta de lo que lo habían visto, Pedro, Jacobo y Juan, lo iban a asesinar antes de tiempo. Entonces Jesús está cuidando eso. Cuando Jesús va a la hija de Jairo y la resucita, lleva también a los mismos tres. Curioso, ¿verdad? Jacobo, Pedro y Juan. Y lo mismo le dice, no lo digan a nadie. Y a muchos de los que él sanó en los primeros días del ministerio, les decía, no lo cuenten a nadie, que eso para ustedes nada más. ¿Por qué? Porque Jesús no tenía temor, pero sabía que su hora no había llegado. Pero cuando su hora llega, cuando el momento de la crucifixión llega, Jesús hace todo a la luz del día y delante de toda la gente, para que la gente vea los milagros que él hace. El último milagro que Jesús hace es la resurrección de Lázaro. Es el último milagro que hace y lo hace delante de sacerdotes, de escribas, de toda la curia política de Israel. ¿Por qué? Porque la hora de su sacrificio había llegado. Y Caifás pronuncia la sentencia. Caifás dice, ¿no sabéis que es menester que un hombre muera por el pueblo y no que el pueblo muera por causa de un hombre? Ese día, Caifás solamente andaba buscando la hora para encontrar cómo poder arrestar a Jesús sin que el pueblo se diera cuenta, porque también le tenían miedo al pueblo, porque veían que Jesús era un profeta. Todas estas cosas, según Mateo lo está explicando, dice, lo que os dije en tinieblas, o sea, todas las enseñanzas que recibieron los apóstoles a solas con Jesús, donde estaban los 12 nada más, todas esas enseñanzas quedaban ocultas, pero llegaría un momento en que tendrían que traerlas a la luz. Por eso es que vemos que hay dos acontecimientos que tienen que darse para que esto suceda. El primer acontecimiento es la resurrección de Jesús. Jesús tiene que resucitar para que los apóstoles incluso entiendan mejor de lo que Jesús les está hablando. La segunda es el día de Pentecostés. Hermano, Jesús les dice a los discípulos, es necesario que yo me vaya para que el Padre envíe al Espíritu Santo para que esté con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces Jesús está declarándole a los discípulos, además de eso, el Espíritu Santo que yo enviaré del Padre, ese os recordará todas las cosas que yo os he enseñado. Es así, nosotros no tenemos ningún escrito de Jesús directamente. Jesús no escribió nada, pero tenemos 4 relatos del Evangelio, de lo que Cristo hizo, de su vida, su ministerio, su obra, su muerte y resurrección. Tenemos 4 relatos. ¿Quién lo inspiró? Lo inspiró el Espíritu Santo a estos hombres que vieron a Cristo resucitado. Y ojo, hermanos, que mire, esto es de mucha importancia. El centro, toda la indumentaria del Evangelio se centra en ese acto glorioso de Dios, la resurrección. La cruz es el principio donde se muestra la gracia de Dios, donde el Hijo de Dios recibe todo el castigo de nosotros, lo que nosotros merecíamos. Allí el Padre descarga su ira completa y
suficiente sobre el Hijo. Por eso es que el Padre recibe el sacrificio del Hijo. Porque el Padre es el que prácticamente mata al Hijo. Es el Padre que lo lleva a ese lugar para poder recibir ese sacrificio. Y como lo dice capítulo 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, que es el único sumo sacerdote capaz de presentar el último y único sacrificio con el que el hombre puede ser salvo. Si usted lee 7, 8, 9 y 10 de Hebreos, habla solo del sacerdocio de Cristo, del reinado de Cristo, de la gloria de Cristo, de Jesús como profeta. Está en esos capítulos. Entonces, Jesús dice, va a llegar un momento, y yo hago un paréntesis. Los apóstoles no entendieron el Evangelio. Los apóstoles no entendieron. De hecho, Judas, el medio hermano del Señor, Jacobo, el medio hermano del Señor, ¿a dónde se ve en escena en la vida de Jesús? ¿Verdad que no tenemos ningún registro de Jacobo y de Judas como medio hermano del Señor? Más uno nada más. Cuando van a Capernaum y quieren reconvenir a Jesús para que deje el ministerio, para que ya deje de andar de aquí para allá y de allá para acá predicando. Y Jesús dice, mi madre y mis hermanos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que me envió. Porque sus hermanos, su madre, habían llegado para parar a Jesús. Es la única vez que se mencionan a los hermanos de Jesús. Pero sin embargo, el Nuevo Testamento tiene la carta de Judas, que es el medio hermano del Señor, y tenemos la carta de Santiago, que es el medio hermano del Señor también. Entonces, la pregunta es, ni siquiera los hermanos, los medios hermanos de Jesús, creían en Él. Pero en la resurrección, al ver a Jesús resucitado, ellos llegaron a creer que verdaderamente Él es el Hijo de Dios. Y de ese día en adelante no se apartaron del ministerio. Hicieron y entregaron sus vidas por causa del ministerio. Así que, hermanos, la cruz y la resurrección de Jesús vino a ser el centro, el foco de todo el quehacer del Evangelio. Es por eso que nosotros podemos estar confiados. Pedro, aquel colérico, ¿verdad? Aquel Pedro medio impulsivo, se encuentra un día, después de haber sanado a un paralítico, se encuentra siendo cuestionado por el Sanedrín. Y Pedro dice, se pone en pie delante del Sanedrín y dice, ¿qué es mejor? ¿Qué es mejor? ¿Obedecer a los hombres o a Dios? Y Pedro era medio cobarde, no crea. En el calor del momento podía cortarle la oreja a las personas, ¿verdad? Y ojo, que machetado que le tiró ese Pedro a este centurión era la cabeza la que le quería cortar. Pero ¿sabe una cosa? Hoy ya no le tiene miedo a la muerte. ¿Por qué? Porque Mateo lo dice, no temáis al que mata el cuerpo. ¿Por qué? Porque el que mata el cuerpo no tiene autoridad sobre el alma. Mas tener miedo del que mata el alma y el cuerpo y echar el cuerpo al infierno. A esto, miren el verso 28, hermano. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mata, plural. Eso quiere decir, hay mucha gente que anda buscando la cabeza de nosotros, ¿verdad? Como cristianos hay mucha gente. Dice, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no puede matar. Temed más bien aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Bien, yo creo que no necesitamos ser ni teólogos, ni predicadores, ni nada de eso para entender de qué está hablando aquí Mateo. Está hablando de nuestro Señor
Señor Jesucristo. Él es el único que conoce quién es usted y quién soy yo. Por eso yo, mire, muchas veces ha habido gente que me ha dicho, es que mire, ese hermano, pues, ese hermano es cristiano, ese hermano no. Yo le digo, mucho cuidado, porque yo no puedo conocer el corazón de nadie. Yo no puedo conocer a la persona. La persona la conoce solamente el Espíritu de Dios. Solo Dios conoce quién es el suyo y quién no. Yo puedo predicarle a todos, pero yo no sé quién de ustedes son cristianos y quién no. Y no es mi deber saber, porque mi deber es anunciarle el Evangelio. Allá ustedes no se preparan bien con el Señor. Es el asunto de ustedes. Pero mi deber es predicarles la palabra de Dios. Todo lo demás es asunto de ustedes con Dios, es su relación con Dios. Entonces, dice, no le tengan miedo al que mata el cuerpo. ¿Por qué? Porque la muerte es un estado temporal. La muerte no es eterna. La muerte del cristiano, de hecho el apóstol Pablo les dije antes, el cristiano no muere. El cristiano no muere. Nosotros estamos esperando. Mira, hay miles de cuerpos esperando su espíritu para levantarse triunfando y ser llevado a la presencia de nuestro Señor. De hecho, ¿sabe una cosa? La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo resucitan antes que los vivos. Los vivos se juntan con ellos en el aire. ¿No creen que es gloriosa esa esperanza? ¿No? ¿Se imagina usted todos los miles de personas que son ateos y agnósticos o que no creen en nada? ¿Verdad? Digo, hombre, hasta por lógica es bonito creer en Dios, ¿verdad? Imagínese, ¿qué pierde usted si no existe un Dios y vive para un Dios que no existe? ¿Qué pierde usted? No pierde nada, ¿verdad? Porque la verdad, la religión no puede ser mejor persona y todo eso. Se muere, no hay nada, pero no pierde nada ni gana nada. Pero imagínese que si Dios existe y usted no quiso vivir su vida para Dios, ¿qué pierde usted? Pierde todo. Pierde todo. Así que, como dijo un predicador, hasta por lógica es bueno servir al Señor. Hasta por lógica vale la pena servir al Señor. John MacArthur dijo estas palabras, miren hermano. Dijo: no suavices el Evangelio. Si la verdad ofende, deja que ofenda. La gente ha estado ofendiendo a Dios toda su vida. ¿Verdad que está bonito este pensamiento? No suavices el Evangelio. Hay gente que por no ofender a la gente, mire, predica un Evangelio bien superficial. Un Evangelio de amor. Es que Dios nos ama a todos. Y Dios es un Dios de gracia, de bondad. Sí, pero recuerden que el Evangelio tiene dos caras. Uno es la gracia de Dios y otro es el juicio de Dios. Y son las caras, dos caras de una misma moneda. Ese es el Evangelio. Provee salvación, pero también provee juicio. Y nadie se va a escapar del juicio de Dios. Nadie. Entonces, MacArthur dice, por tener mucha gente no suavice el Evangelio. ¿Por qué? Porque el Evangelio, el hombre está ofendiendo a Dios toda su vida. Entonces es mejor ofender a la gente con el Evangelio que estarle diciendo, que estarle predicando un engaño, ¿verdad? Así que no hay que tenerle miedo a eso, hermanos. Ahora vea bien, aquí tenemos algo muy importante en el verso 28, y ya con esto voy a ir terminando. En el verso 28 tenemos algo muy importante. No tengas temor, comienza con eso, no tengas temor al que mata el alma. El alma
Según los griegos, esa es la psiquis, es esa parte espiritual que nosotros tenemos. Entonces, también se habla, ¿sí? También se habla, por ejemplo, dice que matan el soma, el cuerpo. Ellos pueden matar el soma, pero no pueden matar la psiquis, el alma. Ahora, pero también tiene la otra terminología, que es espíritu. El alma es esa parte donde están las emociones, donde está la voluntad, donde están los deseos que nosotros hacemos. El neuma que utiliza también, Pablo utiliza juntos los dos, el neuma y el psiquis, para hablar de la parte emocional espiritual, pero hablar también de la parte espiritual, aunque sea una redundancia, hay algo detrás de todo eso. Es decir, cuando yo me relaciono con Dios, yo no me relaciono con Dios de una forma física, yo me relaciono con Dios de una forma espiritual. ¿Cuál es la que actúa en ese momento? No es la psiquis, porque entonces estamos en un problema, porque si nosotros nos relacionamos con Dios emocionalmente, entonces cuando no estemos con buen ánimo no nos vamos a relacionar con Dios, ¿sí? Sin embargo, el neuma es el que nos conecta con Dios, porque el neuma es esa parte espiritual que nos conecta con la divinidad. Entonces, eso es lo que nos hace entender cuando pecamos o no pecamos, cuando estamos haciendo bien o no estamos haciendo bien. Es como esa parte más conectada con lo moral que con otra cosa. Sin embargo, los dos términos se usan entrelazados. De hecho, María, cuando el ángel viene a María y le da la noticia de que va a ser madre, ¿cierto? Dice él, mi alma está muy angustiada hasta la muerte, pero mi espíritu se regocija en su salvación. María está reconociendo, Lucas, ustedes saben que Lucas era médico, por ende, el griego que él utilizaba era mucho más técnico. Entonces Lucas está poniendo, emocionalmente se sentía confundida, María. ¿Por qué? Porque no sabía cómo podía ser eso, de que ella no habiendo conocido hombre, siendo virgen, y además de eso, no habiendo tenido relaciones con ningún hombre, además de eso, siendo joven, iba a dar al luz su hijo. No podía comprender eso. Por eso dice, mi alma está angustiada, mi psiquis está angustiada, pero mi neuma, mi espíritu, se regocija en la salvación de mi Dios. ¿Por qué? Porque está conectado. Entonces Lucas lo utiliza combinado las dos cosas. Lo que quiero decir con esto, hermanos, nosotros no somos tripartitos. Nosotros no somos alma, cuerpo y espíritu. Nosotros tenemos solamente dos naturalezas, ¿sí? La humana y la espiritual. En otras palabras, nosotros somos cuerpo y espíritu. Eso es lo que nosotros somos delante de Dios. Y Jesús en este versículo lo deja muy claro. No teman a los que pueden matar el cuerpo, porque el cuerpo no puede morir para siempre. ¿Sí? Puede morir y deshacerse de la tierra, pero no va a morir para siempre. Más bien, teman al que puede matar la psiquis, la parte espiritual de la persona. Y a la vez, fíjense bien, esto es lo importante de este versículo. Y a la vez, puede matar el cuerpo. O sea, destruye la psiquis, la parte espiritual, y a la vez destruye el cuerpo. Ojo que no está hablando de aniquilación. Hay algunos grupos cristianos que hablan de que el cuerpo será aniquilado. La aniquilación del cuerpo significa que Dios nos va a pasar como por un horno. Y según el pecado que hayamos cometido,
así nos va a dilatar en ese horno para purificar el cuerpo, y cuando salimos al otro lado, salimos purificados. Es una especie de purgatorio, esa cosa, está raro. Pero no se trata de eso, porque entonces si eso fuera así, todos serían salvos, todos. Y Cristo está diciendo aquí, y lanzar el cuerpo y el alma al infierno. Hermanos, los cristianos van a estar con Jesús en cuerpo y espíritu, pero también los no cristianos, los reprobados, van a estar en el infierno en cuerpo y espíritu. Ahora piense usted, yo le voy a decir algo. ¿Qué siente usted cuando le duele la cabeza? ¿Verdad que usted corre a las tailas para quitarse el dolor de cabeza? Y no estoy haciendo promoción a las tailas. ¿Okay? Pero imagínese vivir una eternidad con dolores y con sufrimiento y con angustia. ¿Y sabe qué hay otra cosa? Que ni siquiera va a ser el diablo, porque hay cristianos que creen que el diablo va a estar atormentando todo el tiempo. Si el diablo va a estar siendo atormentado también en ese lugar. El que va a atormentar a los hombres y a los espíritus va a ser Dios. Porque la presencia de Dios está en ese lugar, recordándoles día y noche lo que Él tuvo para ellos y lo despreciaron. Yo digo que el simple hecho de sentirnos separados de Dios es triste, ¿verdad? Ahora imagínense si el sentirnos acusados por Dios todo el tiempo. Entonces no es Satanás, es Dios mismo el que va a estar en ese lugar castigándonos. Hermanos, espero que nos gocemos como María, la que ella dice, mi alma está angustiada, pero mi espíritu se regocija en tu salvación. Termino con esto. Ninguno morirá por más que desee la muerte. Jesús, quien es la vida, le ha dado vida a su pueblo escogido por gracia. Así que ni la muerte ni ningún otro medio nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es quien nos reconcilió con el Padre. Así que en Él somos hallados dignos de la vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén.